Jóvenes, bienvenidos a la segunda tutoría de seguridad y salud ocupacional. Vamos a ver por acá. Tenemos la presentación. El día de hoy tenemos temas muy interesantes donde podemos abarcar situaciones de lo que es el tema 4, el tema 5, lo que es tema de factores de riesgo en específico, factores de riesgo físico y factores de riesgo químico. En la clase anterior les comenté que el día de hoy vamos a ver temas muy relevantes sobre estas circunstancias, sobre los factores, porque se dividen en factores de riesgo físico, factores de riesgo químico, factores de riesgo biológico y hay otros factores de riesgo que vamos a ir viendo. Pero esta segunda tutoría, la parte de los factores de riesgo físico involucran una serie de circunstancias físicas que podemos visualizar, que podemos tener dentro del proceso de trabajo en donde podemos nosotros evidenciarlo para, y por ejemplo, para el proyecto en general, para que ustedes tengan mayor percepción sobre esas circunstancias. Ahora bien, antes de ingresar ya en específico a la tutoría como tal, soy todo oídos, escucho circunstancias, escucho consultas, si es que traen alguna creo que la parte más importante de la clase es escucharlos, es ver si cómo les ha ido con el proyecto, cómo les ha ido con el grupo, cómo les ha ido con la actividad grupal en general. Si tienen alguna consulta, observación, con mucho gusto doy unos minutitos o todo lo que ocupen, ¿verdad? Para que podamos tener esa realimentación, ese bagaje de información en donde podamos, en el caso que tengan alguna consulta, con mucho gusto. A mí me ha ido bien con el grupo y todo, ahí ya nos estamos organizando. Sí, buenísimo, buenísimo. Eso, comenzamos con el pie derecho. Perfecto. Y espero que ya en esa organización hayan seleccionado a la empresa, perdón, y tengan ya bien claro de lo que van a hacer, ¿verdad? Porque aquí es el tema es, pues, sentarse a hacer realmente. Es decir, mm, trabajar con los compañeros con una metodología en la cual les permita obtener información para poder sacar lo que es la información de la primera parte, que es como el levantamiento de toda esta información y el diagnóstico para posteriormente realizar diferentes tipos de propuestas. ¿Alguno más que me quiera compartir? Si tienen alguna situación en especial o por aparte, ustedes me dicen, ¿verdad? Si tienen manita levantada, no, en este momento no estoy viendo manitas levantadas, pero si gustan conversar o escribir, me dicen, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguien más. ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Bien, entonces si no hay dudas, preguntas, observaciones, seguimos adelante, que estoy viendo a ver si tengo alguna notificación o algo así, pero no. Ok, entonces entremos de lleno al mundo de seguridad y salud ocupacional. En el tema de lo que tiene que ver con factores de riesgo físico, vamos a ver los siguientes. El primero de ellos es el ruido. El ruido, que es diferente al sonido. ¿Por qué? Porque el ruido se define como toda sensación auditiva que tiene por origen una onda acústica que proviene de una vibración. ¿Ok? Eso es un sonido. Es decir, hay un movimiento acústico, un movimiento que se provoca por medio de una onda acústica que proviene de una vibración. Ahora, el sonido puede ser reflejado, es decir, que llega e impacta y llamémosle, se devuelve, por ejemplo, en el techo o en el piso, se refleja. Puede ser absorbido, ¿por qué? Por la pared, por una pared, por ejemplo.
Si ese sonido puede ir por medio de esa onda acústica y detenerse y se absorbe por la pared. O incluso el sonido puede ser transmitido, es decir, pasa de un lado a otro. Es decir, lo que yo estoy hablando acá, como dicen por allí, las paredes oyen y se traslada hacia el otro lado, ¿verdad? Ok, ahora, sabemos que el sonido se mide en decibeles lineales, en dB, ¿verdad? Y está determinado por lo que es la presión que ejerce, es una presión que se va gestionando de la vibración y la alteración que se produce en el aire, porque va en el aire. Entonces, para poder determinar el tono del sonido, se utiliza lo que se le denomina la frecuencia y se mide en hercios. Hoy día los teléfonos celulares podemos descargar diferentes apps que nos permiten incluso medir el grado o la frecuencia en hercios de lo que es el sonido. Ujú. Que puede ser grave, que es una frecuencia de 20 a 500 Hz, agudo, que es una frecuencia de 200 a 20.000 Hz, o medio, lo que es una media convencional de entre 500 y 2000, ¿ok? Que son la forma que podemos medir. Pero bien, podemos medirlo por medio de esos apps o existe un aparato que se llama sonómetro. Ese fue el que yo utilicé, no habían teléfonos cuando yo realizaba, incluso todavía cuando se realizan mediciones, no sé si han visto, por ejemplo, en algunas fiestas de gran impacto, como son Zapote, Palmares u otros, en donde el Ministerio de Salud pasa midiendo esos decibeles y esos hercios por el sonido o ruido que puede ocasionar, por ejemplo, los parlantes, aquellas discomóviles grandísimas y demás. Entonces van midiendo estos sonidos y existe una regulación en Costa Rica que se indica cuántos son los decibeles máximos permitidos. Entonces, el ruido realmente es todo sonido no deseado o molesto. Claro que eso va a depender de muchos factores, pero el ruido causa daño a una persona si supera los 80 decibeles ininterrumpidamente por 8 horas. O sea, está constantemente en su trabajo, en su lugar de trabajo, en el lugar donde esté, por más de 8 horas constantemente durante semanas, el ruido puede causarle daños. Entonces, aquí el tema es la diferencia entre el sonido y el ruido, que es muy subjetivo a cada persona. Por ejemplo, si yo escucho una canción de rock, heavy metal, eh, a qué sé yo, a unos 60 decibeles, y que yo esté ahí, qué bien, qué música, me gusta que me guste esa música, quizás para mi mamá, para mis hermanos, o para mi esposa, o para mis primos, o para mis amigos, quizás van a decir, no, pero está loco, o sea, eso es un escándalo, eso es una cochinada, eso es un ruido molesto, eso es, bueno, pero para mí, quizás no. Entonces, hay que tener diferencias en cuanto a que puede darse que es algo subjetivo, que puedo decir, no, por ejemplo, el tono de voz también puede resultar en algunas ocasiones, por ejemplo, de asustarlos, o como que hablen así como por debajo, de qué sé yo, muy fuerte. Entonces también, y hay otros tonos de voz que son muy chillosos, que hasta que le rompen a uno, como dicen, el tímpano, que dice, ay, 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 ¿cómo, qué forma de hablar tan particular que más bien me duele el oído? Por ejemplo, es un tema subjetivo, pero, pero, los ruidos se clasifican. Y los ruidos se clasifican por medio de qué? Según su forma en la cual se presentan. Por ejemplo, pueden ser encubridores. ¿Qué significa encubridores? Son aquellos que nos impide o nos dificulta oír a otros sonidos. Por ejemplo, una máquina compactadora, una máquina que el ruido sea tan fuerte, superior de los 80, 90 decibeles, y encubre, o sea, alrededor, entonces no me permite oír otros sonidos. Como ejemplo, a 2, 3 metros me están hablando y yo, ¿qué? ¿Qué? No escucho, ¿verdad?
Existe otro que son irritantes. Ese puede resultar lo que se llama irritante de acuerdo que a la tolerancia de la persona. Por ejemplo, un pito muy fino, ¿verdad? Hay sonidos que son muy irritantes, pero va a depender de la tolerancia de la persona. También según su periodicidad. ¿Qué quiere decir con su periodicidad? Es decir, el momento que se está ocurriendo. Por ejemplo, cuando hablamos estacionarios o continuos, cuyo nivel sonoro permanece constante ¿a qué? A lo largo del tiempo. Digamos, por darles un ejemplo, el sonido, por ejemplo, que esté todo el momento, en todo tiempo, qué sé yo. Existe otro que es el intermitente, que por ejemplo, en forma intermitente, dependiendo del nivel de sonoro del tiempo, por ejemplo, eh, existe en lo que es la variación del sonido en cuanto a las canciones de rock o el rave o de otros tipos de música que comienzan tal vez como con unos decibeles muy bajos, pum, 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 aquello que se escucha, pum, 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 y comienza a subir y fluctúa, y abajo y sube y va. Es ese tema de intermitente, por ejemplo. También hay otros que, de acuerdo a su periodicidad, que es el de impulso o el impacto. ¿Cuál sería, por ejemplo, de intervalos? Que hay ciertos intervalos, por ejemplo, cuando usted vive o trabaja cerca y está o vive o trabaja ejemplo, en una mueblería, por ejemplo, que están, qué sé yo, martillando o que estén con una, ¿cómo se llama? Una pistola de esas de impacto que que eso se llama de impacto, y hay ciertos cortes de silencio, ¿verdad? Ahora, hay efectos en las personas a causa del ruido, y eso va a depender de los siguientes cuatro factores. Uno es el NPS, que es el nivel de presión sonora en la fuente del origen, ¿verdad? La fuente o origen, es la presión que se ejerce, el tipo de ruido, estamos viendo estos tipos de ruido, el tiempo de exposición, es decir, cuánto tiempo va a estar la persona expuesta a esas circunstancias, cuántas horas, cuántos minutos, porque si usted puede entrar a un lugar donde es un sonido muy fuerte, por ejemplo, pero usted ese rato sale, dentro de un ratito ya usted se le desaparece, pero imagínese usted estar todo el día ahí, ¿verdad? También existe otro también del tema dependiendo de la edad del trabajador, por supuesto que también esos son uno de los factores que van a depender de ese efecto de ruido. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Tenemos efectos fisiológicos, que es, por ejemplo, la pérdida temprana de la audición, incluso la pérdida de capacidad auditiva, lo que se llama también la sordera, la hipocausia. Yo tenía un hermano que trabajaba en una disco móvil y en eventos masivos, y lo vacilón es que yo le decía a él tal cosa, qué sé yo. Y él me decía, ¿qué? Y hablándole solamente así, sin ruido alrededor, sino yo le decía, le digo yo, pero me dices qué tal cosa. Y entonces él comenzaba a gritarme. Claro, ¿por qué gritarme? Y cualquiera diría, pero hey, ¿cómo se tratan así? Se gritan. No, es que él ya estaba perdiendo la audición de tanto el ruido que sostenía, la cantidad de decibeles que manejaba. Entonces, para él no era un grito, sino más bien era la forma en que el texto se escuchaba para poder decir algo y creía que así lo escuchaba normalmente la gente, ¿verdad? Terrible. El aumento del ritmo cardíaco, por ejemplo, la fatiga también. Hay efectos psicológicos, como ejemplo, hay modificaciones de carácter. El ruido puede conllevar una modificación del carácter dependiendo del tipo de música, del tipo sonoro que se dé, ¿verdad? Y si hay agresividad, ansiedad, hasta la pérdida de memoria, incluso de atención. Existen efectos patológicos, que es, por ejemplo, cuando en la audición, cuando son más de 80 decibeles, hay una fatiga, ¿sí? Auditiva por la percepción que está gestionando, ¿verdad? Pero si estamos hablando de más de 80 decibeles, una exposición prolongada puede llevarse inclusive a una pérdida que sea irreversible del nivel de tímpano, ¿verdad? Ahora, efectos globales, por ejemplo, ¿qué nos lleva? ¿Sí? Al ruido como tal puede darse de que las personas se tengan que controlar con temas de medicamentos por la hipertensión o incluso con enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a entrar en un tema interesante. Y para el proyecto,
Y van a ver que todo es de esta forma. Nosotros para poder analizar cuáles son las alternativas que se pueden dar a lo que es el nivel de prevención para cualquier factor de riesgo físico, químico, biológico, cualquiera. En estos momentos estamos en uno que es el de factor de riesgo físico, que es el ruido. Pero van a ver que conforme vamos viendo, cada uno conlleva esta misma circunstancia. Lo primero que las alternativas de control y prevención va a hacer que limitar la prolongación del ruido. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que ir directo a la fuente, el origen. ¿Cuál sería? Aislando los equipos que provocan ruido. ¿Cómo? Colocando materiales absorbentes en las paredes, el techo o el suelo. ¿Para qué? Para que no lleguemos al individuo. ¿Ok? También a las personas se le puede dar protección personal, como por ejemplo, ¿cuáles son? Bueno, si no podemos reducir tanto el ruido, podemos hacer una reducción de tiempo de exposición. ¿Cómo? Hacemos rotaciones, podemos ponerle lo que se llama equipo de protección personal, tapones, orejeras, incluso estar gestionando lo que son los exámenes auditivos periódicos para estar revisando el estado de las personas. Entonces, vean qué interesante, aquí tenemos una imagen que lo dice todo. Por ejemplo, estamos trabajando con una máquina y alrededor no tenemos absolutamente nada, es decir, le llega directo a la persona. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, lo primero que debería hacer es aislar la fuente de ruido, ¿ok? Luego de aislar la fuente de ruido, si no se puede, porque es necesario que respire, que tenga esto, que tenga el otro, que la interacción del ser humano tiene que estar abierto, bueno, entonces tratamos de lo que es tratar de reducir el ruido, no en la fuente, se puede hacer las dos, ¿verdad? Pero no en la fuente, sino en el nivel de propagación. Recuerda que estábamos hablando que el ruido se puede absorber y también que el ruido también se puede trasladar. Bueno, tratamos de que no se dé. Entonces podemos poner, por ejemplo, entre la máquina y el empleado algún nivel que le permita reducir ese ruido. También existe el otro que es el de protección personal. A ver, la gente normalmente lo primero que se va es al individuo, normalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en mucho ruido? Pues pongámosle sus orejeras. Pongámosle algo que le permita reducirlo. Sí, está bien, no está mal. Pero ¿por qué no vamos al foco, a las circunstancias del por qué se están provocando esos ruidos, ¿verdad? O incluso el medio. Ahí es donde hay una gran diferencia que van a ver. Entonces, vamos a ver. Los procedimientos de control sí y siempre van a ser de la siguiente manera. Primero vamos a la fuente. Vamos a ver qué es modificación, rediseño, una nueva localización de ese equipo, colocarlo, encapsularlo. ¿Qué vamos a hacer con ese ruido que emite la fuente? Luego de allí, bueno, vamos a medir lo que es el medio. El medio se refiere es en la propagación de ese ruido, cómo hacemos para que no traspase esas barreras y no le llegue directamente al usuario final, al empleado, ¿verdad? Puede ser encapsulación, puede ser absorbimiento, algún tipo de barrera que puede hacer que no necesariamente, recuerden que existen tipos de enfermedades, que una es unas enfermedades profesional, ¿verdad? Y existe otro tipo de enfermedad que no va relacionado con la ejecución de las labores diarias, sino que es a causa de lo que se esté inclusive alrededor. Entonces tratemos de poder trabajarlo en el medio. Luego viene lo que es el receptor. ¿Cómo? Es decir, al individuo. Bueno, aislamiento, absorción, una nueva localización, hacer algo, ponerle equipos de protección personal. ¿Ok? Entonces, son estos tres. En la empresa que ustedes vayan, cuando van a ver, ustedes van a verificar y decirle, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si se dan, por supuesto, este factor de riesgo, ¿verdad? Equipos de protección personal, hay muchos, hay muchos.
puede ser orejeras, pero las orejeras, como ejemplo, en estos momentos, aquí no estoy hablando con ustedes, trato de reducir al máximo el ruido que existe en el entorno para poderlos escuchar, para poder brindar una clase. De alguna manera, existen otras que son unos pequeñitos, que son unos audífonos pequeñitos que los puedo colocar dependiendo de verdad. Ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de dispositivos de protección que existen en el mercado. Como pueden ver, puede llevar hasta la relación entre el casco y los audífonos o que estamos hablando de ya un equipo de mayor nivel, dependiendo del tipo de labor que se esté ejecutando, hasta llegar a lo mínimo. ¿Cuáles? Unas orejeritas, que son unos tapones que se ven, que ustedes pueden ver directamente acá, en donde se señalan, ¿verdad? Que estoy señalando, que le permite por lo menos tratar de no llegar tanta cantidad de decibeles al oído humano. Por ejemplo, aquí tenemos otros marcas hay, ¿verdad? Ok, este es otro que le estaba mencionando, que es quizás uno de los más comunes, baratos, comillas, claro que esos son desechables, ¿verdad? Porque los que yo uso, pues no lo va a usar el otro, ¿verdad? En el sentido de la inocuidad, ¿verdad? De las cosas. Entonces, por lo tanto, y la salubridad. Entonces, por lo tanto, y ahí puede ser que yo utilice estos durante un tiempo determinado y esté cambiándolos, ¿verdad? Bien, hasta aquí hemos hablado del punto número uno, que es el ruido. Recuerden, si tienen consultas, adelante, ¿verdad? Luego de allí, luego de lo que es el ruido, tenemos lo que se llama las vibraciones. Las vibraciones es todo movimiento oscilatorio del cuerpo sólido, ¿verdad? Que es respecto a una posición de referencia. Es decir, todo aquel movimiento que se da respecto a esa posición que estaba anteriormente se va moviendo. Por ejemplo, un taladro en funcionamiento, incluso hasta al manejar un carro, hay vibraciones. No sé si ustedes han tenido la experiencia de que el efecto taquillo, le llaman algunos, que es con el carro, usted va manejando el carro y tiene ese cierto movimiento, ¿verdad? Bueno, en las calles de Costa Rica siempre tenemos movimiento por los huecos, pero me refiero al tema de vibración del carro por el exceso de velocidad, por ejemplo. Entonces, las vibraciones se miden en hercios o ciclos por segundo. Entonces, se clasifican por medio de qué? Lo que es vibraciones de muy baja frecuencia, de menores a un hercio, vibraciones de baja frecuencia, de 2 a 20 hercios, y las vibraciones de alta frecuencia, que es de 20 a 100 hercios. Entonces, el efecto de vibraciones en las personas, bueno, va a depender obviamente de la zona en la cual vaya a afectarse o se está dando predominadamente, dependiendo obviamente del tipo de trabajo que esté ejecutando, el tipo de maquinaria que esté realizando. Por ejemplo, si estamos hablando de una máquina compactadora, en donde se aplica casi que todo el cuerpo, o si estamos hablando de un taladro que se aplica en un brazo, por ejemplo, y qué sé yo, y cierto movimiento. Eso va a depender, ¿verdad? Dentro de las alternativas de control, como le estábamos diciendo, que vamos primero a la fuente. Vamos a tener una revisión en la fuente, como por ejemplo el equipo que va a utilizar debe haber un mantenimiento. En la transmisión al trabajador, ¿cómo hacemos? Bueno, por materiales aislantes. ¿Como cuáles materiales aislantes? Podrían ser las carcasas de la misma maquinaria, algún tipo de manilla que le permite sujetar de una mejor manera y tener mejor agarre en la máquina, por ejemplo. En las máquinas podemos tratar de minimizar el peso, ¿verdad? El mantenimiento preventivo es importantísimo porque resulta sucede que la maquinaria está agotada o la maquinaria no le dan ese mantenimiento constante, tiene mayor cantidad de vibración y reducir el tiempo de la exposición. Entonces, dentro de lo que tiene que ver las alternativas de control y prevención, estamos hablando, por ejemplo, también puede darse que no trabajar en ambientes fríos, vibraciones, sí, descansar cada 10 minutos por cada hora de trabajo, ¿verdad? El equipo de protección personal, importantísimos. Debemos de tener guantes, antivibraciones, exámenes periódicos, la capacitación, porque no es tan sencillo de sencillamente agarrar una maquinaria. A mí me pasó. Yo cuando muchacho, pues mi papá es maestro de horas, tenía
una empresa de construcción y resulta que a mí siempre me ponían el trabajo más duro, más arduo. Hijo de puchica, y yo hasta que me sangraban las manos, yo decía, bueno, yo veía a la otra gente y veía un muchacho, por ejemplo, con una máquina compactadora. Y claro, yo lo veía al muchacho que, tranquilo, él iba así nada más, es una máquina que se llama Zapa, me acuerdo bien el nombre. Y resulta que iba nada más compactando, compactando. Y yo lo veía que se la tiraba riquísimo. Y yo dije, "Y qué bonito. Si ese se la tira tan rico, ¿y por qué yo no?" Entonces, un día terminado, yo fui y la agarré y la tomé. Y donde yo la llegué y la prendí, me hizo revolado, pero revolado de una vez. Y por allá me tiró y la máquina siguió dándole porque toqué un botón y siguió dándole, dándole, dándole hasta que se desconectó. No pasó más, no pasó más. Eh, lo que se llama un cuasi accidente. Claro, no pasó más el tema de daño material y más. Claro, se puede imaginar después la situación de regaño, ¿verdad? De mi papá de esa circunstancia porque pudo haber causado un daño. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Y ya cuando me llegaron a explicar qué era, cómo era, ¿verdad? No era tanto la fuerza, sino la técnica de poder utilizar. Por lo tanto, es un tema de capacitación. Y claro, con el tiempo yo vi que también el señor, aparte de que sí lo hacía bien y demás, y tenía una capacitación, que va, el señor ya conforme el tiempo, los años, él ya padecía ciertas cosas. Pues no solamente esa maquinaria usaba, pero tenían otras. Entonces, es importante con respecto a esto, a la capacitación. Por ejemplo, si vamos a utilizar algún tipo de máquina de vibración, por ejemplo, que le dice adiós a las vibraciones, por ejemplo, ese tipo de lagarto, que así se le denomina en el lenguaje popular, ¿verdad? En donde, como ven ustedes, utilizan varias cosas. Tenemos varias cosas acá que podemos sacar de importancia. Uno, esa maquinaria utiliza un dispositivo que es de seguridad, utiliza otro dispositivo que es de agarre y aparte de eso la persona está utilizando el equipo de protección personal adecuado que le permite reducir el tema de las vibraciones. ¿Ok? Vamos con otro que son factores de riesgo de iluminación. ¿Cómo un factor de riesgo de iluminación? Sí, claro. Cuando hay mucha o cuando hay poca, por ejemplo. Vamos, ¿y qué es mucho y qué es poco? Bueno, la luz emitida por una fuente, por ejemplo, luminosa, hablemos de un bombillo, hablemos de la luz del sol, por ejemplo. Entonces, esa es la iluminación, ¿verdad? Entonces, ella se mide en lux, lo que se llaman pies por candela, también se le denomina. Ahora, esos lux o se miden por medio de algo que se llama luxómetro, que lo vamos a ver. Eso va a depender de la naturaleza del trabajo. ¿Por qué? O de la tarea que está ejecutando. ¿Por qué? Porque no es la misma cantidad de luz que yo requiero para realizar una labor, por ejemplo, de escritorio, de secretariado, de gestionar alguna gestión, alguna situación en la computadora, que, por ejemplo, que un joyero que necesita tener una visualización en un punto determinado, porque, ¿verdad? Si no, pasa algo. Por ejemplo, un operario. También obviamente va a depender de la agudeza visual del trabajador. No es lo mismo que uno con 4x4, dirían por allí, que necesita mayor luminosidad. Incluso también cuando sí estamos hablando de que es una persona joven o una persona adulto. Incluso las condiciones ambientales que están rodeadas en el ambiente de trabajo. ¿Sí? También pueden darse lo que se llaman emplazamientos incorrectos, dependiendo del tipo de labor y dependiendo la ubicación. Por ejemplo, pueden haber un deslumbramiento directo en donde en lugar de beneficiarme la luz, más bien hasta que me destella, por ejemplo, en la labor, o incluso cuando coloco el tipo de luminosidad en la parte de atrás, por ejemplo, de mi cabeza, de mi cuerpo, en donde lo que permite más bien es, yo estoy haciendo como le llaman pantalla, ¿verdad? Entonces no le permite llegar directamente a lo que necesito estar viendo, ¿verdad? Hay otro que son de alumbramiento por reflexión que conlleva a las circunstancias dependiendo del tipo de labor, repito. Entonces, las normas de control y prevención, bueno, usar al máximo la luz natural. Cuando ustedes vayan a las empresas, hay algunas empresas que trabajan 3 turnos, 2 turnos o un turno, va a depender. Y pues por supuesto que necesitamos luz solar y también necesitamos luz eléctrica, en donde lo que se trata es de usar al máximo la luz natural porque aparte de los beneficios que tiene,
¿verdad? El tema económico y demás con lo otro, ni para qué, ¿verdad? Pero resulta sucede que usted tiene una luminosidad muy buena, pero resulta sucede que los tragaluces, las ventanas están muy, por ejemplo, o muy alto o muy bajo. Va a depender, entonces va a depender de la cantidad de luz que vaya a ingresar, ¿verdad? Luego, lo que se señala de que, no, de que entre más alto se encuentra una ventana, mayor luz dará. ¿Ok? Nada se descontener unas ventanas y demás, pero si las mismas no están limpias ni despejadas, no utiliza los tragaluces, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí, tenemos ventanas y demás, pero todo aquello está recochino, como dirían, no se le da el mantenimiento. Otro también el tema de los colores. Resulta que tenemos colores opacos, eh, de ahí, por ejemplo, negros. Dice uno, pero ¿y cómo hacen? Si se apaga la luz aquí, de ahí no se ve nada, ¿verdad? Combinar la posición en los puestos de trabajo. A mí me pasó uno de los primeros años profesionales en donde creyendo realizar una mejora, yo denotaba que ciertos compañeros realizaban su labor en oficina en donde la luminosidad no llegaba. Yo los veía como muy oscuro. Yo decía, esta gente hasta que esfuerza la vista para poder trabajar. Entonces hicimos una rotación y colocamos para que según mi percepción, según lo que yo, la medición que yo realizaba del tema de la luminosidad, en estos lugares ya les permitía mayor cantidad de luz. Y yo dije, bueno, y con eso les va a permitir y qué sé yo, y se montó todo muy correcto. Resulta que los primeros días las personas comenzaron a enojar conmigo y en lugar de, pues, diría yo que les permitiera mayor producción, más bien fue bajando, porque hay algunas personas que toda la vida han trabajado así y resulta que sucede que como que quieren como que ocultarse, llamémoslo de una manera, entonces comenzaron a replegarse, a irse a sus puestos de trabajo cada vez más ocultos. Bueno, eso sucede también, es un nivel de percepción, cada uno de ellos, pero nosotros le dimos las herramientas que permitían tener mayor luminosidad. Bueno, se da. También, dependiendo los rangos de luminosidad, por ejemplo, que tenemos acá, esto va a ser muy dependiendo de los requisitos visuales que van a tener o se van a dar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tratamos acá? Es evitar el resplandor o el deslumbramiento. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que limita la productividad, induce la fatiga visual. ¿Por qué? Porque no puede, permite ver la falta de concentración, ¿verdad? Que puede ser directa por las lámparas, los rayos solares o indirecta por los reflejos que se dan. Ejemplo que tenemos acá en riesgo de deslumbramiento, de acuerdo, aquí no vamos a utilizar temas matemáticos sobre cuánto es, por ejemplo, sacar la medida óptima de mm, un bombillo, un reflector, cualquiera de ellos, por ejemplo, el rango alfa que le permite tener mayor visión. No, aquí lo que trato es de que ustedes visualicen, por ejemplo, de las posiciones, lugares que ustedes lo interioricen, que sí, efectivamente, cuando hacemos una labor, la luminosidad a veces hasta que hacemos chinito, ¿verdad? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. También los trastornos que produce el desnutriamiento, la incomodidad, la perturbación, la reducción de la capacidad de la visión y disminuye la cantidad de tareas, por supuesto. Entonces, ¿cómo vamos a evitar ese deslumbramiento? Bueno, eh, la luz artificial, no deberíamos de tener lámparas desnudas, colocar lámparas fuera del campo de visión normal. Los rayos solares, bueno, usar persianas, toldos, cambio de posición de los puestos, siempre y cuando tengamos la disponibilidad de poder gestionarlo, ¿verdad? Por los reflejos, cambio de posición, las lámparas. Nada hacemos, vieran qué interesante. Hay empresas, por ejemplo, pequeñas, en donde realizan cortes, hablemos de unas mueblerías, en donde están constantemente cortes de madera u otros. Entonces esas partículas pueden conllevar a desprenderse y subir hasta la parte de luminosidad y resulta que cada vez vamos perdiendo la cantidad de lumix de estos aparatos electrónicos, de la luminosidad. Entonces,
De ahí sí, resulta que sí tengo bombillos, pero cuando usted ya se acerca hacia los bombillos o hacia las lámparas u otras, ya la luminosidad ha bajado, ¿verdad? El mantenimiento preventivo siempre es necesario, ¿verdad? Porque el polvo, la vida útil de la lámpara, la suciedad, incluso también puede conllevar una situación, ¿ok? Las medidas de control que tienen que ver con la prevención son también el fondo visual adecuado a las tareas, lugar adecuado del tipo de trabajo, vayan viendo esas circunstancias dependiendo, evite las zonas de sombra, el nivel de iluminación adecuado para dependiendo del tipo de trabajo, el mayor exigencia que se vaya a dar. El otro factor de riesgo es el calor. Ya vamos con el número 4. Aquí debemos recordar que los seres humanos somos homeotermos, es decir, nosotros estamos en constante capacidad de controlar nuestra temperatura, estamos cediendo e incorporando a nuestro cuerpo lo que es el tema del calor, por ejemplo. Nosotros nos mantenemos un 37 grados centígrados normalmente. Esta acción hace que, por esas circunstancias, hace que transpiremos. Por ejemplo, dependiendo de, incluso de qué lugar pertenezcamos, ¿verdad? Eso es un tema interesantísimo que la costumbre también del cuerpo, cómo se adapta, ¿verdad? Dependiendo de si vivimos en la zona costera o no, ¿verdad? Porque para unos puede ser un calorazo y para otros dice, pero ¿y cómo andan? ¿Cómo andan? Yo, por ejemplo, yo tengo familia en Limón y hacia el lado de Guaples, y yo de vez en cuando que voy por allá veo unos primos que los veo con una camisa cuello de tortuga y manga larga a las 2 de la tarde. Y yo digo, Jesús, María y José, esta gente se van a tostar y se murieron y no les avisaron, ¿verdad? Con aquel calor y llueve y es peor. Y yo decía, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues al rato digo, oye, pues soy yo. Ellos ya están acostumbrados de este tema. Entonces, es también un tema de costumbre, pero el calor es muy importante de que el cuerpo humano puede conllevar a daños, factores de riesgo físico, dependiendo del tipo de labor que está realizando. Entonces, nosotros, el cuerpo humano cede y recibe ¿cómo? Por la evaporación, el sudor, ¿verdad? Del líquido a vapor, la radiación, bueno, la diferencia de temperatura entre la piel, la temperatura de los objetos, por ejemplo, las superficies de los objetos que nos rodea, por lo que es la convección, que es el intercambio de que la piel gana o pierde calor al aire que está rodeando, ¿verdad? Entre los objetos, y también la conducción que se da por el contacto directo entre dos medios, el cuerpo humano, objeto, superficie y hay unas transferencias de temperatura. Ahora, las variables que contribuyen a la transferencia de calor, ¿cuáles van a ser? La temperatura del aire. ¿Por qué la temperatura del aire se da? Vamos a verlo. El otro es la velocidad del aire, la humedad del aire y la temperatura de los objetos y superficies que nos rodean. Entonces, a veces, no sé si han escuchado que dicen, hoy la temperatura estará en 30 grados, con una humedad relativa de 40 grados. Ajá. Y una sensación de ojalá de unos 50 grados, porque no es lo mismo, ¿verdad? En el sentido de que hay lugares más húmedos. Como le digo, lugares donde el calor, la zona está a 32, pero usted siente que está como en 40, es por la humedad del aire, ¿verdad? Ahora, el tema de todo esto no es que dentro de lo que se llama el confort térmico, no es que le damos a dar a los empleados, a las personas, una condición de que estén sentaditos con una pipita y ojalá estar ahí como en la playita y con un vientito de playa y si hay calorcito pongámosle una palmera. No, son condiciones son donde son agradables que permiten que la ejecución de la labor, ya sea ambiente, calor, frío, cualquiera, pero que permite esa condición de poder trabajar. ¿Ok? Eh, Ok, las medidas preventivas. Bueno, actuar sobre la fuente. Recuerden lo que estamos hablando. Vamos sobre la fuente de calor. ¿Cómo qué? Los motores, hornos. Hay empresas que trabajan con hornos en donde el grado de exposición es tal cual que necesitamos al ser humano poder resguardarlos, ¿ok? ¿Cómo? Dependiendo de el tipo de maquinaria, además, es necesario tanto como pintarlos, como poder medidas de protección hacia el medio ambiente también. Entonces, dentro de lo que es actuar sobre el ambiente térmico, bueno, dotar de una ventilación en general que evite ese calentamiento del aire,
que aumenta la velocidad, y la ventilación, que puede ser natural o forzada, ventiladores o extractores. Hay que tener cuidado con los ventiladores, porque los ventiladores son un arma de doble filo, porque los ventiladores lo que hacen es recoger del ambiente el aire para volverlo a tirar, ¿verdad? Entonces es una fuente, también puede darse contaminación biológica si no tiene una salida, es decir, una rotación, porque si en un lugar todo cerrado y lo que me está mandando es el mismo aire que yo respiro y el mismo aire que yo boto, entonces aquí puede darse una situación de riesgo, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Dentro de las medidas preventivas también está actuar sobre el individuo. ¿Cómo? Bueno, usar las anteriores razones no se puede aplicar, dice, cuando, aquí es interesante, dice, se usa cuando las anteriores razones no se pueden aplicar, es decir, cuando el tema no voy, o sea, voy directamente a la fuente o a la propagación, sino voy al individuo. Entonces, ¿qué hacemos? Aislar al trabajador por medio de prendas de protección, para ropa, pantallas, casco, algo que le permita tener un mayor confort. Claro que debe haber un periodo para lo que es el refrescamiento, por contar buenas condiciones de hidratación. E incluso eso se ha estandarizado hasta en el deporte de fútbol, en donde les permiten, eh, no me acuerdo cuántas veces en un partido, son alrededor de dos en medio tiempo, antes de medio tiempo y después de medio tiempo tienen otro, para lo que es la hidratación en lugares que tienen un tema térmico que podría conllevar a la deshidratación de las personas. ¿Ok? También se da en las exposiciones y frío. Miran que uno diría, "Ay, pero la mayoría sería calor", pero no, hay empresas que trabajan, empresas de frío, por ejemplo, que trabajan, qué sé yo, en productos congelados, como por ejemplo que mandan a exportar camarones, frutas u otras, en donde lo que requieren estar congelados, pero también las personas tienen que entrar allí para desprender bandejas, para movilizar para otros. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas empresas que se dedican a estas circunstancias tenemos desde 0 hasta -50 grados. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, los fabricantes de hielo, por ejemplo, los buzos, hay algunos buzos en algunas zonas. Costa Rica, realmente en Costa Rica, lugares fríos, yo soy buzo y les digo que frío no. Costa Rica no. Realmente no, ningún lado, frío, frío. Pero fuera de acá sí hay lugares, incluso si usted va a Miami, a otros lados así, el agua es fría, fría, congelada, ¿verdad? Fría, fría. Hay otros lugares todavía más fríos. Entonces, el tipo de labor que usted va a desempeñar, también es necesario saber utilizar equipos de protección personal. Ok, entonces va a depender mucho de esas circunstancias. Ahora, los límites permisibles, ojo, de 0 a -18 grados es sin límites, pero no hay que ser tampoco tan así, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque tiene que tener equipos de protección personal de -18 a 34, 4 horas, alternando uno afuera y otro adentro, una hora afuera y otra adentro. Incluso llegamos hasta a los 73 grados, a -73 grados, el tiempo total de trabajo no puede exceder más de 5 minutos. O sea, entra, da una visión y sale. Entonces, vamos a ver, sin importar la temperatura del área de trabajo, las personas deben usar siempre algo que se denomina equipo de protección personal. ¿Ok? El efecto a la exposición del frío en las personas puede ser, por ejemplo, la congelación de esas mejillas, de las mejillitas que están muy rojitas, la nariz, las orejas, dificultad para mover incluso a veces hasta los dedos, aquellos escalofríos, la debilidad muscular. Aquí vemos un ejemplo de circunstancias que pueden ocasionar en las personas, ¿verdad? Por esas circunstancias del frío. Quema, el frío quema, entonces hay que tratar de disminuir el tiempo de exposición, rotación de puestos de trabajo, ese equipo de protección personal y reportar cualquier situación de salud, capacitar al personal en lo que tiene que ver con primeros auxilios. Como vemos, estas circunstancias puede darse a nivel de frío. Ejemplo, existe algo que se llama el fenómeno de Raynaud. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ocasiona? Bueno, a la exposición de fríos, los segmentos distales de los dedos, por ejemplo, de las manos, o inclusive hasta de los pies o las orejas también puede darse, se tornan fríos y blandos. Pueden ser trifásicos,
tornando el color, que puede ser como violeta, como puede ver los dedos de esta persona, como ven allí, puede darse que ocasione esas circunstancias en la piel. O inclusive llevemos al tema de quemaduras, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. El otro, el sexto, estamos hablando de lo que tiene que ver con radiaciones. Profesor, pero es que en mi proyecto en la empresa con realizar el tema de radiaciones no es un efecto apoderante. Bueno, eso indíquelo, porque obviamente que hay lugares en donde sí el tema de radiaciones es relevante, ¿sí? ¿Por qué? Porque están constantemente, por ejemplo, cuando estamos hablando de esa energía que se emite por fuentes luminosas, lo que tiene que ver con artificiales como rayos X, ondas de radio, de TV, o los microondas, que son ondas y sistemas de radar u otros. Entonces va a depender del tipo de industria, del tipo de empresa en el cual estén laborando. Entonces, existen radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Cuando estamos hablando de radiaciones ionizantes, estamos hablando de que son de alta frecuencia, ajá, que al contacto con el ser humano puede causar daños irreversibles, por ejemplo, cáncer. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando le toman si han tenido la experiencia de alguna quebradura o alguna circunstancia, cuando llega al hospital y le dicen, bueno, vamos a tomarles unos rayos X y llegan, le colocan a uno en el lugar, aquella cosa fría, ¿verdad? Que está el lugar, y aparte de eso, llegan y le dicen, bueno, pues vamos, depende de donde sea la quebradura o lo que tenga, lo que lleve, ¿verdad? Donde vayan a hacerle los rayos X, le dicen, bueno, en un momento, quédese quietico un momentito, y la persona que está haciendo esa ejecución se va y se esconde detrás completamente de una mampara grande, ¿verdad? Y le toma aquella, como dicen, aquella foto, ¿verdad? Y pues le dice, listo, ya está. Y yo digo, ay, qué bonito. Él se esconde mientras a uno es el que le apega todo el tema de radiación. Sí, no, porque la aplicación de eso tal vez uno no lo entienda, de que los efectos del mismo no le van a provocar tanto en una toma. La persona sí tiene que estar todo el día en ese proceso, en la carga y descarga, ¿verdad? Entonces, puede darse que si está con mucha radiación puede conllevar incluso al cáncer. Existen otras radiaciones que son no ionizantes, que son radiaciones, lo que se le llama de media o baja frecuencia. Son menos peligrosas, pero puede desatar efectos sobre las personas. Entonces, el efecto de radiaciones en las personas va a depender de que el tipo de radiación y la cantidad de energía que se expone, dependiendo de esas circunstancias. Las alternativas de control, ¿cuáles van a ser? Siempre, siempre vamos a la fuente, a la fuente. Luego al medio de propagación y por último vamos a la persona. No es que último esté la persona, no, siempre está de primero, pero no deberíamos de llegar a incomodar sus labores que está ejecutando la persona cuando podemos encapsular, cuando podemos hacer una serie de cosas ¿a qué? A la fuente. Incluso disminuir el tiempo de exposición, disminuir la cantidad de energía irradiada, uso de gafas, trajes u otros temas. Entonces, el lugar de lugar y equipo deben estar rotulados siempre con acceso restringido. ¿Por qué? Porque lo que hay allí puede provocar ciertos riesgos no, inclusive irreversibles. Plan de emergencias ante radiación, mediciones periódicas de nivel de radiación. En Costa Rica, vamos a ver, aquí en la bomba, lo que llamaban la bomba de cobalto, incluso pude ver la máquina y todo, que era una maquinaria bastante grande, y que se trató de prohibir acá y demás. Pero hay otros equipos, por ejemplo, médicos, que requieren mm, irradiaciones para lo que es depurar ¿cómo la palabra se me olvida en estos momentos? eh, por ejemplo, los catéteres u otros que les aplican temas ionizantes para que el equipo llegue inocuo completamente. En Costa Rica tenemos empresas que trabajan de equipo farmacéutico, equipo médico, pero sí, equipo médico,
para el ser humano directamente, pero el tema de radiación no lo hacen en Costa Rica, porque está prohibido en Costa Rica. Lo llevan a Honduras, no voy a hablar de empresas, hay algunas, por ejemplo, en Cartago, para aquel que sepa de Cartago, sabe cuál me estoy hablando, y otras en Heredia y otras que están ahí conformándose. Pero el tema de radiación no lo hacen acá cuando lo aplican, se lo llevan a otro país y pues lo traen por acá. Hay que tener mucha concentración del equipo, ¿verdad? En cuanto a los riesgos que pueden conllevar. ¿Ok? Entonces, las alternativas van a ser, bueno, ahí contar el permiso del Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para indicar de que efectivamente las circunstancias se estén dando de una manera controlada, que se esté constante normativa con el mismo, al gusto de los reglamentos y personal, obviamente, preparado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema 4? Ojo, el tema 4 vimos factores de riesgo físico y entre los factores de riesgo físico vimos todo el tema de esos riesgos físicos como son, comenzamos con el ruido, después estamos hablando incluso del calor, hablamos del frío, hablamos de las radiaciones y otros. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, las caídas ahí también cuentan. No, las caídas no son equipos eso nos tiene que ver con el factor de riesgo físico. Ok, Las, ca- esa era mi duda. las caídas tienen que ver con, vamos a ver, dependiendo del tipo de caída, pueden ser de riesgo tecnológico o ergonómico, ¿verdad? Y ahí nos lleva a otra serie de medidas que pues vamos a ver, pero no están contempladas dentro del mismo, ¿de acuerdo? Ok, está bien, gracias. Un gusto, placer. Ok, son las que vimos anteriormente, radiaciones, vimos todo lo que tenga que ver con el frío, con el calor, con la iluminación, ajá, y también vimos con respecto a vibraciones, ajá, y con respecto al tema del ruido, ok. Estas son, entonces cuando vayan a una empresa, verifiquen estos factores de riesgo físico. Ahora vamos a ver factores de riesgo químico. Profesor, pero de cómo sabe, a la empresa que yo voy, yo no voy a ir a una empresa en donde trabajan tanto el tema químico, ahí no hacen compuestos químicos, ni demás. Pero yo le digo, bueno, pero no hacen, pero resulta que manejan temas químicos. No, bueno, no manejan cloro. Sí. Bueno, y no manejan, qué sé yo, combustible. Sí. Ojo, hay que tener cuidado. Entonces, sí, hablamos de factores de riesgo químico. Por ejemplo, un producto químico eh, pueden ser sustancias químicas, que son elementos químicos, ¿verdad? Y sus componentes en estado natural o preparados. Por ejemplo, las mezclas, las soluciones compuestas por dos o más sustancias, que al contacto del ser humano o el ambiente pueden provocar un efecto nocivo. ¿Cuál? Veremos. Hay diferentes efectos nocivos que pueden conllevar a la situación de un riesgo químico. ¿Ok? ¿Qué se refiere a esa probabilidad de que el producto es peligroso provee en condiciones de utilización o exposición un accidente o una enfermedad en el trabajo, que con la importancia de ciertos daños, ¿verdad? Consideran tanto la gravedad como la cantidad afectada o el área impactada. Entonces, un contaminante químico, ¿qué son? Bueno, estas sustancias constituidas por materia inerte, es decir, materia no viva, perdón, que pueden estar presentes en el aire en forma de moléculas individuales, como son los gases o vapores, o grupos de moléculas unidas, por ejemplo. Trabajar a la par de una bomba de gasolinera, ahí hay un riesgo químico tremendo, ¿verdad? ¿En qué? Pues dependiendo de esas exposiciones y esa materia inerte, perdón, en, eh, en el aire, o esas moléculas. La toxicidad, pues estamos hablando ya cuando se da un tema de que se producen alteraciones, pueden ser reversibles o irreversibles en los seres humanos, por procesos de que son mecánicos cuando alcanza las concentraciones adecuadas. Puede ser algo que sea muy tóxico.
y el tóxico puede llevar tanto a la injerencia, a la ingesta, como también a lo que es la respiración o a nivel cutáneo, que vamos a verlo también. Entonces, la clasificación de sustancias de preparados peligrosos pueden ser por sus propiedades fisioquímicas, toxiológicas, por sus efectos en la salud del ser humano y por sus efectos sobre el medio ambiente. Entonces, aquí lo vemos, por ejemplo, según sus propiedades fisioquímicas, es, por ejemplo, los explosivos, los comburentes. Hay unas cosas que son extremadamente inflamables o fácilmente inflamables, los inflamables. Cuando hablamos sobre sus propiedades toxiológicas, puede ser algo que sea muy tóxico, tóxico, nocivo. Hay unos que son corrosivos, ¿ok? Otros son sensibilizantes. Efectos específicos sobre la salud humana, pues pueden ser, por ejemplo, cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción humana. ¿Y cómo? ¿Ustedes se acuerdan? No sé, estamos muy jóvenes o han escuchado situaciones que se dieron, por ejemplo, en las bananeras en los años 70 aproximadamente, cuando estaba un producto que se llamaba el enemagón o el hemagón, que el tema que se utilizaba allí era que rociaban ese producto para evitar que en las plantas de banano, para evitar que les llegara un tipo de enfermedad a la planta. Claro, que lo que no tenían contemplado y no conocían era la enfermedad que le podría ocasionar al ser humano. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues quizás no que las personas morían de una vez, sino que podrían conllevar a situaciones mutágenas o situaciones tóxicas hacia la reproducción, incluso personas que salían ahí que no podían tener hijos, o si tenían hijos, los hijos salían con alguna circunstancia eh, que podría conllevar como efectos mutágenos, ¿verdad? Entonces pueden provocar diferentes circunstancias a la hora del genoma de la persona. Entonces podría darse, ¿ok? El otro es efectos en el medio ambiente, bueno, y peligrosos en el medio ambiente en general para todo el ser humano. Luego, efectos específicos sobre la salud humana, bueno, la toxicidad de las sustancias químicas pueden provocar daños como que cancerígenos, todo lo que tiene que ver con el cloruro de vinilo, el benceno también muy importante. Los mutágenos es el etilenamina, el óxido de etileno también, y los tóxicos para la producción que son los acetatos. ¿Ok? Entonces, todo eso puede ingresarnos a las personas, todas estas circunstancias por uno, la inhalación, por ejemplo, ajá, a nuestras vías respiratorias. El otro es la ingestión, es decir, lo que comemos, lo que entra por nuestras fosas, por nuestra esófago y demás. Y el otro es el contacto por la piel directamente a una situación que le puede dar para alguna labor. Entonces, eso es directamente la epidermis, ¿verdad? Directamente a la piel y si tenemos una cortada o algo de esa circunstancia. Pues la ingestión, bueno, hoy día tenemos, ¿verdad? Que ustedes conocen, de que si ustedes compran una verdura o fruta o demás y que que venga, que venga libre de ciertas productos químicos cuesta, ¿verdad? Entonces hay que lavar bien los alimentos. ¿Ok? Entonces, los tipos de contaminante en el aire, ¿cuáles van a ser? Bueno, el aire son los principales problemas que enfrenta, la contaminación, perdón, el aire son los principales problemas que enfrenta la humanidad y obviamente afectan el ambiente y la salud. Por ejemplo, productos químicos que se encuentran en el aire se van a encontrar en tres estados, el líquido, sólido y el gaseoso, en donde, por ejemplo, estamos hablando de 5 diferentes tipos de partículas presentes en el aire. Ojo, los polvos. Entonces comenzamos a ver, ok, riesgo químico, no, los polvos, sí, puede darse en la empresa, que son partículas sólidas generadas por ejemplo, por pulido, lijado, limpieza abrasiva, perdón, molienda, dependiendo del tipo de trabajo que está gestionando, pueden darse esos polvos o incluso las neblinas, partículas formadas cuando los líquidos son atomizados y rociados como producto de operaciones, por ejemplo, el mezclado, los sprays, los insecticidas, inclusive los desodorantes. Ese tipo de circunstancias se puede dar. ¿Qué tipo de empresa a la que vayan a ir? Desconozco. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Los humos, claro
que los humos, como ejemplo, cuando hay materiales sólidos como los materiales que se evaporan a altas temperaturas, por ejemplo, cuando hay una soldadura, cuando gestionamos empresas metalmecánicas en donde tenemos que trabajar ese tipo de soldadura y emiten esos humos, o incluso los gases, sustancias similares a las, por ejemplo, que utilizan el oxígeno, monóxido, el helio, el nitrógeno. Ejemplo, una, una alumna me dijo, profesor, vea, yo quiero hacer este proyecto en el hospital de niños. Le digo yo, qué bien, ¿y en dónde? Me dice, ahí es que hay una parte en donde se realiza los mantenimientos de las máquinas. Ok, perfecto. Comenzaron a hacerlo y todo. Y pues me dice, miras que sí, hay unas máquinas que están en un cierto estado y demás, pero vieras que yo no sé si entrarle también a la parte del oxígeno. Y yo, ¿cómo el oxígeno? Me dice, sí, hay unas bombas de oxígeno gigantescas ahí que a veces suenan, me dice. Y yo, ¿qué? Me dice, sí. ¿Usted cree que sea conveniente ahí? Le digo, oye, pero por supuesto, que una máquina de las que están haciendo ustedes ahí se dañe, pues no será tanto riesgo. Pero que una máquina de ese oxígeno explota, de ahí, tiene mayor afectación, ¿verdad? Me dice, sí. Hago yo, ok. Entonces, puede trabajarlo, perfecto. Existen otros que son vapores, y se producen cuando se evaporan sólidos o líquidos, por ejemplo, la gasolina, los diluyentes de pintura, los solventes, desengrasantes. Entonces, ¿en la empresa tienen o no tienen esto? En mayor o menor grado, pero sí, sí existen riesgos químicos. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de labor, así sería el tema del equipo de protección personal, ¿verdad? Como podemos ver en esta imagen. ¿Ok? Ahora, las vías de entrada de esos contaminantes químicos al organismo. ¿Cuáles van a ser? Bueno, por la vía dérmica, estamos hablando que la vía dérmica es la piel, ¿ok? Entonces, eh, muchas veces las sustancias son capaces de atravesar la piel sin causar erosiones, por ejemplo, que ya nos decimos, ¿cómo? No, no pasó, ¿verdad? No, no veo nada, pero se incorporan directamente a la sangre. Imagínense ustedes, y eso va a llevar a todo el cuerpo. ¿Ok? Existe otro que es la vía digestiva, es decir, la penetración por medio de la boca, como le estaba mencionando, el esófago, el estómago, los intestinos, y todos esos contaminantes van disueltos y pueden conllevar ¿a qué? A situaciones de daños a a nuestros aparatos respiratorios, a cualquier otra circunstancia que nos puede causar incluso la muerte. La vía parental, perdón. La vía parental se da mucho con la penetración directamente del contaminante a través de, por ejemplo, llagas, heridas, cortes que se tengan. Entonces, por ahí pueden ingresar. Y el último que se da es la vía respiratoria, pero que normalmente es más importante en el sentido de que cuando respiramos estamos en constante respiración y puede conllevar alguna circunstancia, por ejemplo, que puede penetrar a nuestros organismos, por ejemplo, los polvos, los humos, los aerosoles, los gases, vapores, sustancias volátiles, en donde dependiendo de la empresa y el grado de exposición, dependiendo del tipo de mayor o menor medida el riesgo, por ahí nos puede conllevar la circunstancia, ¿de acuerdo? Prácticamente eso es lo que les traigo el día de hoy. Vamos a ver un momentito nada más. Ok, voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Entonces, a ver, para que en general, para cuando ustedes vayan a la empresa, ¿qué van a ir a determinar? Todo. ¿Qué tipos de riesgo estén llevándose ahí? Ah, voy a dejar de lado este tipo de riesgo porque a mí no me parece. No, es todo tipo de riesgo que en mayor o menor grado puede darse. Sí, como acabamos de ver, no necesariamente es porque ejemplo, que no se trabaja en un laboratorio químico, pero para presentarse situaciones químicas no necesariamente tenga que tener un laboratorio químico, por ejemplo. De esa manera, claro, se va a ver de mayor medida el factor de riesgo o podemos visualizar aún mayor las circunstancias que se puedan presentar con ese factor, pero eso no quiere decir que los demás factores o ese factor no estén, ¿de acuerdo? Eso es súper importante y relevante que ustedes sepan a la hora de que ustedes vayan a realizar las visitas a las empresas y estén desarrollando el proyecto. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna preguntita? Sí, profe,
si es como, digamos que un requisito tener que ir a la empresa, no podemos como enviarles un correo y que ellos nos cuenten cómo trabajan ahí. Ok, eso ya se abordó en la primera tutoría, en donde es un requisito que ustedes conozcan la empresa. Vamos a ver, hay situaciones, por ejemplo, de que hay cuatro alumnos en un proyecto, ¿verdad? Y resulta que uno es de La Cruz y otro es de Pérez Celedón, por decir algo así. Y la empresa se encuentra en Pérez Celedón, entonces el de La Cruz no, va a tener que desplazarse y todo, pero al menos el de Pérez Celedón sí. Entonces puede darse esa circunstancia en donde no todos tengan que ir, pero sí una representación del equipo. Entonces, yo les recomiendo que sí, vayan, que tengan, porque una cosa es lo que yo le cuente y otra cosa es lo que realmente hay. Entonces, con respecto a esa pregunta, fue abordada ampliamente en la primer tutoría, que la cual la invito, si no está, la invito a que la pueda visualizar, porque las clases quedan grabadas. Pero lo que sí le puedo señalar acá, es decir, efectivamente que sí es necesario visitar al menos una o dos veces la empresa y que no necesariamente todo el equipo, pero sí algunos de ellos, para que puedan tener, rescatar esa información. Y aparte de eso, hay que recordar el tema de la carta que se debe presentar en el apartado B. Ok, está bien, gracias. Es que sí, no había podido asistir a la primera clase. Gra- Sí vi que la subió como a YouTube, entonces sí, eso sí estoy pendiente, ya la voy a ver ahorita, entonces, Tranquila, sí, perfecto. Ahí, gracias. ahí está, la subí en la plataforma y bueno, se visualiza por medio de YouTube, igual que esta clase del día de hoy. Pero repito, esa sería mi respuesta con respecto a eso, que lo mejor es, sí, que se dirijan y que la representación del equipo para poder sacar información, recopilar la información veraz y que le permitan a ustedes continuar. Está bien, ¿Listo? gracias. Bueno, con mucho gusto. No sé si tienen alguna pregunta, si no tienen alguna otra pregunta al respecto, eso sería por el día de hoy. Esperamos para la próxima tutoría ver esos factores de riesgo que le van a permitir también, como les digo, extraer de la teoría, llevarlo a la práctica para poder extraer esa información para que puedan desarrollar el proyecto. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Listo. Bueno, Chaito, nos vemos entonces en la próxima. Chao, muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego.